espacio. Muy buenos días para todos. Iniciamos entonces esta grabación. El día de hoy vamos a tener en este espacio que se llama Ideologías y Neoliberalismo. Oiga, ¿qué es eso de ideologías? ¿Usted sabía que en tiempos de crisis todos empezamos a jugar un ajedrez y en ese ajedrez se construyen ideologías? Está pasando en estos momentos en Estados Unidos, está pasando en Brasil, está pasando en Hungría, está pasando en estos momentos en Inglaterra, directamente su formulación ideológica. Pero oiga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de las ideologías? ¿Por qué ha transformado el mundo las ideologías? ¿Por qué por culpa de las ideologías tenemos mundos que son tercermundistas del primer mundo y aún del segundo mundo? ¿Qué es esto realmente? Oiga, mister, explíqueme eso. De una vez le vamos a dar clic a este espacio. Vamos a iniciar. Y es que, vamos a iniciar entonces con Hannah Arendt, que nos dice que los totalismos han construido un fenómeno que no se podrá soslayar siempre que se pueda hacer una caracterización de nuestro siglo. Su estudio necesita bucear en sus orígenes, en el antisemitismo y el imperialismo, todos en la ideología, porque es que el mundo que tenemos hoy tiene unas bases, y esas bases son unas ideas que van a conformar una ideología. Así que vamos a revisar de qué nos está hablando Hannah Arendt, vamos a revisar qué nos dice nada más ni nada menos que Atilio Borón desde Argentina. Vamos a revisar entonces qué es esto de las ideologías para entender cómo la ideología se encuentra en nuestras casas. Y es ejemplos que vamos a dar en este espacio donde espero que usted participe. ¿Para qué? Para que usted coja el concepto, lo asimile a su cotidiano y logre exponer mucho más rápido, para que su nivel de relacionamiento sea más rápido. Entonces, vamos a arrancar con el objetivo del día de hoy. ¡Ay, mister! El tiempo pasa, claro que sí. Y en este espacio dice que el objetivo de este corto encuentro es comprender la relación entre economía y... llegó Paula, súper. Entre economía e ideología, comprender qué relaciones hay. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque va a tener aquí una postura de la ideología y otra postura de la economía. Y por si usted no se ha dado cuenta, cada vez estoy subiendo más el nivel de análisis. ¿Listo? Para que usted, cuando me llegue a ese examen de admisión, en donde sea, usted diga, qué pena, pero en la entrevista ese cupo es mío porque, y usted sustente rápido y le vaya súper. Entonces vamos a revisar la relación entre economía e ideología como un mecanismo que genera cambios en el funcionamiento de un Estado. Lo que habíamos visto, dos conceptos y la consecuencia que hay cuando se relacionan estos dos conceptos. Esto se llama triangulación. ¿Listo? Factor 1, factor 2 que generan una consecuencia. Esto es un triángulo. ¿Listo? No me va a tratar de Illuminati. Vamos a revisar entonces estos dos conceptos, las consecuencias que generan en cuanto al Estado europeo y latinoamericano en el siglo XX, desde la competencia, interpretación y análisis de perspectivas. Aquí le voy a hablar desde fuentes de información, aquí le voy a presentar argumentos que están en juego y aquí vamos a revisar ese nivel de análisis. Eso es lo que yo necesito, que usted me aprenda a analizar. Más allá del concepto, necesito que usted lo tenga claro para poderlo analizar. Entonces, vamos a empezar en este espacio y es que la primera parada, ¿qué es la ideología? ¿Por qué es importante en el proceso de relacionamiento con la economía y política? Entonces vamos a revisar qué es esto de la ideología. Cuéntemelo todo, ¿cómo vamos? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene inquietudes? ¿Vamos bien? Paula, ¿estás con nosotros? Cuéntemelo todo. ¿Paula? Hola, mister, buenos días. Sí, señor. Eso, Paula, vuelva a hablar para que usted quede arriba y yo la pueda nombrar en este espacio. Ahora sí, listo. ¿Me confirma ¿Listo? entonces si ya estamos o no? Cuéntemelo todo. Sí, señor. Listo, ok, vamos entonces a continuar en este espacio porque el primer concepto que vamos a revisar, ¿qué es la ideología? Eso es lo primero que vamos a revisar. Entonces, mister, sin más preámbulos, démosle clic. Entonces, la ideología es básicamente un conjunto de ideas que formulan. Súper, Ana, te veo súper bien. Entonces, que formulan conceptos y cómo aplicarlos en aspectos como la economía, el relacionamiento social, la política y el marco moral, los valores. Entonces, espérese, vamos a hacerlo suavecito, suavecito, para que usted lo entienda. Llega la mamá en la casa y dice, mira, qué pena, pero aquí las monedas que sobran de un mandado los guardamos en el marranito. ¿Y sabes por qué no nos los vamos a gastar? Porque cuando tengamos una crisis o cuando vayamos a comprar algo, rompemos el marranito. Y ahí ya tenemos una idea, que
tiene un concepto que se llama ahorro y lo está aplicando. Ejemplo 2, en el marco social. ¿Me haces un favor? Y cuando llega la visita me la vas a atender en la sala. No me vas a atender la visita en ningún momento, por favor, en las habitaciones. Queda rotundamente prohibido, porque en esta casa se atiende la visita en la sala. Ejemplo 3. Entonces, un conjunto de ideas desde el marco económico, social en las interacciones. Y ejemplo 3, cuando la mamá dice en la casa, qué pena, pero acá se va a bajar el taco de la luz a las 11 de la noche porque aquí me tienen el módem prendido y es la 1 de la mañana y están gastando luz y están gastando internet y eso gasta. Entonces, maneras de cómo administrar la casa. Y por supuesto, morales. ¿Me haces un favor? Y aquí todos en la casa somos honestos. Así que pase lo que pase, siempre dices la verdad. Entonces, es un conjunto de ideas que tienen conceptos que se están aplicando y establecen un deber ser. Quiero ser claro en eso. La ideología no simplemente se queda en ideas, sino que... Oiga, me va a disculpar... Le pido disculpas a los padres de familia que están aquí con nosotros. Y es que quiero ser claro que la ideología es básicamente, en este espacio, son un conjunto de ideas que establecen un deber ser, un cómo se hacen las cosas. ¿Listo? Hay neveras en su casa que nos muestra eso. Hay elementos materiales que evidencian cómo se hacen las cosas en la casa. Entonces, quiero ser claro que la ideología no es simplemente ideas, sino que es básicamente esas estrategias que yo adopto y que las hago cumplir, porque en esta casa se hace las cosas como yo diga hasta que usted tenga su propia casa y usted saque sus ideas y usted organice como usted quiera. Eso es la ideología. La ideología parte de esos elementos simples. Entonces, rápidamente, oiga, ¿qué ideología tienen en su casa frente a la economía? ¿Se ahorra o no se ahorra? ¿Se gasta? ¿Qué hubo? ¿Cuál es la estrategia económica que hay en su casa los fines de semana? ¿Vamos entonces a pedir domicilio o cocina usted para que descanse su mamá? Entonces, caiga en cuenta que esas estrategias son una manifestación de la ideología, pero ahora lo sacamos de la casa, del ejemplo de la casa, y vamos al colegio. Entonces, en el colegio hay un elemento ideológico sobre cómo comportarse, cómo vestirse, ¿sí o no? El profe aquí no puede venir aquí en este espacio. Vea, aquí Ana nos está diciendo que uno de los elementos ideológicos de la casa es que ella tiene que ayudar, por eso ella está lavando la loza. Pero en el colegio entonces hay unos espacios de circulación, hay una señalización, hay unos elementos, hay unas ideas que se hicieron materiales para regular y es un deber ser que debemos cumplir nosotros en el colegio. Lo mismo sucede en las calles. Un elemento ideológico es un semáforo que me está generando a mí una orden y contraorden de avanzar o simplemente de esperar. Entonces, caiga en cuenta como la ideología son conceptos, son ideas que se aplican en los espacios. Y a partir de ahí, la ideología ya no solamente piensa en un pequeño espacio, sino que piensa en la sociedad. Porque todos los niños tienen que ser limpios. Señora, pero usted lo está aplicando en su casa. Sí, pero en todo tienen que ser limpios y tienen que bañarse todos los días. Señora, esa ideología es de su casa. Pero la señora la está implementando en su casa pensando que todo el mundo tiene que hacer eso. ¿Listo? Como en un colegio. Es que todos los estudiantes tienen que hacer tareas y todos, claro. Esa es una ideología particular, pero que está generalizando. Entonces, caiga en cuenta que ese conjunto de ideas se establecen en un lugar pensando en los demás. Y eso va a consolidar un pensamiento que se convierte en acción y va a transformar lo material. Porque en la casa de la señora que me está diciendo, oiga, Ramírez, me disculpa, ojalá que no sea el caso de su hogar, pero que me dice que las monedas, una de las ideas y principios de esta casa es que las monedas del mandado se guardan en este tarrito. Entonces, la consolidación de ese pensamiento no solamente está en, bueno, venga a ver las vueltas que va para el tarrito, sino en el tarrito propio. En la nevera, ¿dónde se deben dejar los recibos? ¿En la nevera o se compra un artefacto para guardarlos ahí? Entonces, caiga en cuenta que la ideología no se queda en ideas, se consolida y se generaliza. Tienes, ¿qué pasaría si no tienes el recibo? No, pues nos cortan. Y ahí vamos a tener un proceso de resistencia en casa, porque la ideología siempre parte de un dominante. Aquí se hacen las cosas así porque las digo yo. Y por eso el primer ejemplo
de ideología es en la casa, luego está en el colegio, luego está en las calles y siempre termina siendo un discurso político de cómo deben ser las cosas, cómo se deben organizar. Pero oiga, ¿y eso qué tiene que ver con la economía? Lo vamos a ver. Porque entonces, ¿a quién va a beneficiar la ideología? ¿Quién es el dominante, el ganador y quién es el perdedor? Hay ideologías de casas en donde el hermano mayor no hace nada o es el que le toca asumir las labores de los papás. Y es un marco ideológico en donde perjudican a unos y dejan felices a los otros. Y es simplemente ejemplos de ideología que estamos dando. Oiga, ¿tiene preguntas, inquietudes? ¿Es fácil, no es fácil? Dudas, inquietudes, cuéntemelo todo. ¿Qué hubo, Sebastián? Estoy siendo claro. ¿Le dio sueño? ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo, Gonzalo? Hombre, preguntas, inquietudes frente a la ideología. Carolina, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Qué hubo, Jimena? ¿Es claro o no es claro? Juan Pablo, ¿cómo la ve? ¿Fácil, difícil? David, ¿cómo le fue? Paula, ¿está conmigo? Todo bien, me dicen por acá. Listo. Entonces, caiga en cuenta que eso es la ideología. Fácil, se entiende, mister. Listo. ¿El problema cuál es? Que su nivel de análisis no está en describir. Si estuviéramos en un grado 11 de otro colegio, le digo, a ver, Juanito, dame un ejemplo de rápidamente de ideología. Y se queda en describir. Cuando existe nada más ni nada menos, uy, ¿cómo así que deje de dormir? No, ¿qué es esto? Cuando existe la ideología, usted tiene que analizar que existe un dominante y un dominado. ¿Y quién nos va a ayudar a entender eso? Pierre Bourdieu. Siempre va a existir un dominante y un dominado. Entonces, la ideología va a beneficiar siempre al dominante y va al dominado al discriminarlo, lo va a excluir. Y las ideologías funcionan de esa manera en las casas. Señor, le pido disculpas. Usted dirá, no, este profesor está doctrinando, está dando misa, pero estamos revisando ideología, no se vaya a preocupar, porque necesito que hagamos análisis en vivo. Entonces, si yo digo, en el primer ejemplo, necesito que analice ya y rápido, listo, estire los dedos, dígame, yo la tengo más que clara. Si un concepto de la ideología es decir, que todo el dinero de las vueltas se va a ahorrar, porque en esta casa pagamos con billetes y no con monedas. Así que las monedas se ahorran. El concepto es ahorro de esa ideología. Pero ¿quién es el dominante y quién es el dominado? ¿Qué hubo? ¿Quién es? Coloco el ejemplo muy sencillo, papito. Me hace el exacto. La mamá viene siendo el dominante. Perfecto. ¿Y quién viene siendo el dominado? El perjudicado. ¿Quién viene siendo? Bueno, Daniel dice que el dominante sería él. Exacto. Los hijos, perfecto. Entonces, es entender en este espacio cómo la ideología no es solamente un conjunto de ideas. Carolina dice nosotros porque quedamos pelados. Exacto, porque usted no puede coger las monedas ni se las puede quedar, como dice Juan José, no me la puedo mecatear en cositas, sino que lo que tiene que hacer usted es entregarlo y usted tiene un ejercicio de obediencia frente al dominante. Entonces, no te preocupes, Anita, que las cosas se dañan y lo importante es que estés con nosotros. Entonces, caiga en cuenta que en este ejercicio la ideología siempre va a reproducir una relación de dominante y dominado, pero ya no lo hace solamente en las casas, ni lo hace en los colegios, ni lo hace en las calles, sino que lo hace para toda una sociedad. Así que quien sube al poder debe traer una ideología, una estrategia de poder, un deber ser para la sociedad. ¿Listo? Y ese es el problema que tenemos en la América Latina. Entonces, caigan en cuenta que ¿qué tiene que ver la ideología con la economía? Pues que usted establece unas estrategias de cómo administrar los recursos, a quiénes va a beneficiar y a quiénes va a perjudicar. Y en ese juego se van a reproducir relaciones de poder entre dominante y dominado. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Oiga, mister, ¿usted dónde sacó esas ideas? Cuéntemelo todo. Hay que tener en cuenta un señor que se llama Marcuse. ¿Listo? Marcuse se llama. En Razón y Revolución, que habla sobre ideología. Hay que entender directamente al sociólogo Pierre Bourdieu y a Michel Foucault, porque esos autores le dicen a uno, espérese, la ideología no es algo que está allá en lo alto. No, la ideología es cotidiana. La ideología pasa en un bus. Oiga, joven, hágame un favor. Levántese, dele la silla a la señora que, ay, mire la señora, la edad que tiene. Ahí estamos aplicando ideología. Un conjunto de ideas que yo sostengo y que yo hago valer, donde la señora que habla es dominante,
Quien escucha es el dominado. Y si se levanta y le da el puesto a la señora, yo estoy ahí haciendo valer mi razón, mi ideología frente a los demás, porque es un conjunto de ideas que se convierten en conceptos que se aplican en el marco económico, social, político y moral sobre el deber ser que se impone a los demás. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Sí, Anita, como si mandaran a los demás a alguien a ayudar. Tienes toda la razón. Preguntas, inquietudes hasta el momento. Paula, ¿usted sí está entendiendo o estoy hoy muy enredado? Cuéntemelo todo, peor que la lana. ¿Listo? Súper bien, mister. Listo, clarísimo. Caiga en cuenta que aquí tenemos una ideología. ¿Se da cuenta? La clase tiene que ser clara. Si no es clara, esta vaina fracasa. Muy bien, vamos entonces a continuar en este espacio. Mister, pero si el joven no se levanta, cambian papeles. Exacto. Porque es que en Pierre Bourdieu hay que entender que el dominante y dominado no siempre son fijos. Le voy a pedir un favor. Me lo voy a tirar la cabeza. Oiga, Paula, tápese los oídos porque voy a decir es terrible. Y es que tiempo y espacio están en constante movimiento. Así que el poder de hoy, mañana no va a ser el mismo. En constante movimiento, de acuerdo a las acciones, cambian los papeles. ¿Qué significa? Si en estos momentos Juan Pablo dice, qué pena, profe, y usted levanta el micrófono y usted es el que empieza a hablar, caiga en cuenta que cambió aquí la figura de poder. Así que yo pasé a ser dominado y tú serías el dominante. Entonces caiga en cuenta que es de acuerdo a las acciones. Por eso yo les dije al inicio de este espacio, si usted es de las personas que se queda quieto y no se empieza a mover por sus propios intereses, usted está siendo nada más ni nada menos que un dominado. Cuando usted tiene la oportunidad de ser dominante porque está buscando sus propias oportunidades y está construyendo su propia ideología, pensando en un bienestar social. Quiero ser claro de eso. Entonces, ojo porque Pierre Bourdieu manifiesta eso. De acuerdo a las acciones, el dominante puede pasar a ser dominado. Listo, preguntas, inquietudes hasta el momento. Yo no sé ustedes por qué me dejan a mí ser dominante cuando pueden hablar ustedes, por ejemplo. Entonces, caigan en cuenta que en este escenario, eso lo estamos viendo. Pierre Bourdieu se llama. ¿Listo? Pierre Bourdieu, así se finaliza, él es un sociólogo francés. Y Michel Foucault, que nos dice que el poder se manifiesta a través de las acciones. Entonces, para ser mucho más concreto en este espacio, entonces la ideología son básicamente esos conceptos y su aplicación en aspectos sociales, económicos, políticos y morales, que yo los tengo aquí metidos, que yo los ejecuto, porque yo creo que ese es el deber ser y lo voy a consolidar a donde yo vaya. Entonces me hace un favor y si yo voy a su casa y si yo le pido que usted haga un mandado, le va a regalar las monedas, pero no para usted, sino para el tarrito del ahorro. Entonces caiga en cuenta que estoy aplicando mi ideología. Incluso le regalé una alcancía. Entonces yo estoy utilizando algo material y se lo estoy imponiendo a usted. Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Qué hubo, Sofía? ¿Es claro? ¿No es claro? Ay, Dios mío, ¿qué es esta clase? Vamos cerrando. ¿Listo? Oiga, ¿qué elementos hay que tener en cuenta en la ideología? ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos o factores inciden para construir una ideología? La primera de ellas es la economía. Si existe un radicalismo en la economía, de acuerdo a su dinámica, tenemos que tener en cuenta que los intereses van a cambiar. Si la economía se pone dura y realmente yo no soy de los yo no soy, es que por eso digo que la ideología es difícil de explicar. Yo no soy de los beneficiados en la economía, yo no vendo tapabocas, yo no vendo gel antibacterial, yo no vendo el dispensador de pedal, ¿sí? Yo no vendo un rociador anti-COVID-19, entonces no estoy siendo beneficiado por la economía. Por eso mis intereses van a cambiar y los elementos de mi ideología se van a transformar. Entonces, quiero ser claro en eso. Si en estos momentos yo antes era de los que decía, ay no, ¿qué se va a comer empanadas? Mira, comer empanadas le hace daño al cuerpo, es mucha grasa y mi ideología es clara y es que aquí no comemos esos elementos grasos. Me quedé sin plata, se cayó el negocio, aquí en la casa solamente saben hacer empanadas. ¿Qué tocó hacer? Transformar la ideología y empezar a construir empanadas para venderlas. Y ahora el discurso se va a transformar de acuerdo a mi nueva posición económica. Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque es que las ideologías no son fijas, las ideologías se transforman. ¿Listo? Las ideologías les pasa lo mismo que dominante y dominado. Como tiempo y espacio están en constante movimiento, la ideología se transforma. Por eso existe algo que se llama la maduración, porque hoy queremos salvar al mundo y en unos años vamos a decir, no lo salvamos.
contribuimos a sus pequeñas transformaciones. ¿Qué hubo, Juan Pablo? Dicen estos, o sea, la ideología es como una idea que uno mantiene, pero no solamente una idea, es algo que usted aplica y que usted impone. ¿Listo? Quiero ser claro en eso. Me hacen el favor y siempre que van a entrar a la casa, se van a limpiar, por favor, los pies, porque ustedes traen gérmenes. Me hacen el favor. Ahora, de acuerdo al COVID, la ideología es que ya ni siquiera se limpia, se quita los zapatos antes de entrar. Entonces, caiga en cuenta cómo una idea evolucionó, cambió, se transformó. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Porque aquí es un análisis en donde nada es fijo, material. Todo está en constante movimiento. ¿Qué tiene que hacer usted? Rápido. Analice cuál es la idea, cuál es el concepto que quiere defender, a quién está beneficiando, quién es el dominante y quién es el dominado. A partir de ahí, cuál es la posición que sostiene, los antecedentes. Y así usted ya entiende más rápido quién es ese actor social, por qué habla de esa posición, qué es lo que defiende y qué quiere imponer a los demás. ¿Ya? Sencillo. Todo es de la ideología. Listo. En este espacio, Juan Pablo dice, según la circunstancia. Sí, lastimosamente ese es el problema. ¿Cuál es el secreto para que las ideologías logren perdurar? Que sus intereses cooperen con los de los demás. Cooperen, o sea, que estén de acuerdo con los demás. Así se hace que una ideología crezca. Por eso el neonazismo sigue siendo fuerte. Por eso el comunismo sigue siendo fuerte. Ya vamos a mirar cuáles son los énfasis que sostiene para que cooperen con los demás. Entonces, que haya en cuenta que aquí ya paso de algo psicológico y paso a algo social. Porque es un conjunto de ideas, ya no solamente que me benefician a mí, sino a un conjunto de personas que estamos viviendo la misma situación. ¿Listo? Quiero ser claro con eso. Por eso ahorita hay ideologías que se están construyendo y de acuerdo a las crisis, como esta la del COVID, las ideologías se van a transformar y se van a transformar beneficiando a un grupo de actores sociales que tienen intereses muy marcados. Listo, cierren este espacio. ¿Queda claro? Oiga, dudas, preguntas, inquietudes. Sofía, o sea que para que se mantenga una ideología tiene que beneficiar a todos, a gran parte de la población. Todo depende de cómo se venda la ideología. Siempre existe, Michel Foucault lo establece, siempre es el discurso y cómo se modula. ¿Qué es modular? Modular es como cuando uno tiene la radio y la está sintonizando, eso es modular, cómo usted ajusta el discurso. Siempre que usted tenga la palabra modulación es ajustar, cómo ajusta usted el discurso. Entonces su discurso puede ser darle el dinero a Juan Pablo Vega porque él es el pro que necesita que le donemos todos los profesores nuestro salario para que él sea el representante de nuestro colegio. Y si él nos vende un discurso en donde nos muestra que nosotros vamos a salir beneficiados, que mi sacrificio económico salarial para que él prospere me va a beneficiar a mí, porque usted moduló el discurso, lo modificó, donde me mostró a mí cómo una persona que se va a beneficiar, pues va a ser una ideología en donde usted va a ser el beneficiado, usted es el dominante y yo voy a ser el dominado. ¿Listo? Pero usted vendió el discurso, lo moduló, lo ajustó. ¿Listo? Es herramientas de análisis, no es adoctrinamiento. Es herramientas de análisis para analizar mejor. Listo, ya nos queda muy poco tiempo. Y revisamos entonces qué pasa con la idea del gobierno. El gobierno, acuérdese la diferencia, ¿no? El Estado es lo material. El gobierno es quien administra lo material. ¿Listo? Entonces, hágale, Juan Pablo, usted me dice en este espacio, o sea, darles a entender que va a ser por el bien común. Exacto. Exacto. Y eso se llama demagogia, para serle honesto. ¿Listo? Deben votar porque yo soy su mejor profesor, porque, espérese, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene? No, porque yo soy un bacán. No, eso no es un argumento. ¿Cuál es su capacidad de análisis? ¿De qué autores usted está sacando su clase? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cómo usted está explicando? Eso viene siendo lo que rompe la demagogía. Por eso aquí no estamos dando un sacerdocio de ideología. No, ni estoy diciendo cuál es la mejor. No, simplemente estoy dándole un concepto, qué elementos tiene para que usted los identifique y analice rápido. Es eso. Si yo pienso una ideología siempre en un bien común, estoy cayendo en una mentira, porque en la sociedad siempre van a existir dominantes y dominados de acuerdo a sus acciones. ¿Listo? La economía es un factor que delimita las ideologías, pero si la economía fracasa, las ideologías ya no le van a comer a la economía, sino a otros elementos.
a intereses personales, individuales. Entonces voy a revisar ahora en este espacio para ya ir cerrando. Y es que en el número 2 está el gobierno. Entonces el gobierno lo que hace es que establece una estructura de Estado. El gobierno, espera, ¿qué hace el gobierno? Si el gobierno ve que necesita realmente ayudarle a las personas, va a transformar el Estado para poder llegarle a ellas, ¿cierto? Pero ¿por qué hace esto? Porque el gobierno tiene también una ideología, tiene una manera de poder gobernar y de beneficiar no a todos, sino a un sector en específico. ¿Sí estoy siendo claro o no? Porque atiende a algunos sí, a otros no, porque el Estado no puede estar en todas partes, aunque así lo quisiera. Entonces, quien gobierna está aplicando la ideología y cuando la aplica, lastimosamente tiene que beneficiar a unos sí y a otros no. Es como a quién se le da subsidio, a quién se le da mercado, a quién sí y a quién no. Cuando todos tienen hambre, sin importar el estrato, sin importar su quiebra, pero a quién se le llevan esos recursos y a quienes no se les da. Y eso, ¿por qué lo hace? Porque el gobierno está obedeciendo a una ideología, a un conjunto de ideas, a un deber ser y a una aplicación concreta. Listo. José, me dicen, esto es poco fácil, la economía siempre es el campo más fuerte en el que se puede sustentar una ideología. Sí, claro. Si usted en estos momentos le capturan Sofía, ¿vas a decir algo? Hágale. Le capturan el apartamento, su ideología va a cambiar. Si usted, los recursos que usted sostiene en estos momentos se lo retiran, usted va a cambiar de un elemento ideológico. Entonces, la economía, quiero ser claro, que como es aquella disciplina que estudia cómo el ser humano satisface necesidades, la economía en este espacio es la sustentación de su capital para adquirir algunos bienes y servicios y de los recursos que usted tiene. Si a usted se los quitan, pues su ideología va a cambiar completamente. Ese conjunto de ideas cambia. Y, por ejemplo, en estos momentos la ideología se está transformando porque hay algunos sectores económicos que se están quebrando porque no se han adaptado. Y eso permite que su conjunto de ideas, su política y su disposición, representación frente al consumidor esté cambiando. Significa que la economía va a sostener a nivel global unos cambios. ¿Listo? ¿Fui claro, Juan José? Cuéntemelo todo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿O no fui claro? ¿O lo confundí? Preguntas, inquietudes, porque aquí ya estamos viendo, listo, aquí ya estamos viendo cómo directamente existen unos factores que inciden. Si el gobierno a mí no me está beneficiando, mi posición ya no va a ser de cooperación con el gobierno, sino de resistencia con el gobierno. Yo ya no voy a estar de acuerdo con el gobierno así yo haya votado por quienes están administrando la estructura del Estado. Es precisamente un elemento de resistencia. Porque acuérdese de esto, que es muy fácil, ¿sí? Siempre que existe una orden, va a existir la resistencia. Siempre va a existir eso. El juego de poder es quién aplaca a quién. Ese es el juego de poder. Eso se llama relaciones de poder desde Michel Foucault. Y en este espacio en la ideología hay que tener en cuenta que está el gobierno desde a quienes beneficia y a quienes no, a quienes coopera y con quienes entra en conflicto. Y por otro lado, la posición económica que tengan los actores sociales. Esos dos elementos van a definir la ideología, van a definir el conjunto de ideas que las personas van a diseñar. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? Una cosa era lo que pensaban algunos padres de familia antes del COVID y otra es cómo han transformado sus ideas de acuerdo a la crisis económica que sostenga en su casa. Ya no es solamente ahorrar para poder comprar elementos de lujo, sino que es ahorrar para poder comprar el pan del siguiente mes, o sea, de julio. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿No ninguna? Paula, ¿estoy siendo claro o estoy enredando? ¿Listo? Muy bien, entonces, voy a seguir en este espacio y es que quiero ser claro en esto, y es que las ideologías desde el marco política, ¿en qué se enfocan? Entonces, quiero ser claro que el énfasis es en quién gobierna, pero quien gobierna tiene una ideología que tiene unas ideas en economía. En el caso de Duque es la economía naranja. En el marco social, que es la prosperidad para la paz, bueno, entre comillas. En el marco político es una participación de todos los grupos o partidos políticos. Entonces es entender esa ideología, esa formulación de ideas, tienen unas finalidades, unos objetivos, pero quiero ser claro que se enfocan en actores sociales. O sea, yo gobierno no para todos. En el discurso la demagogia es esta. Cuando se gobierna para todos.
pero realmente se está beneficiando a algunos actores sociales y a otros no, como el ejemplo de los mercados. Entonces, ojo porque aquí la ideología infiere demasiado, influye, afecta, orienta a quienes gobiernan, porque le van a dar una prioridad a unos y a otros no, y es inevitable. Yo no puedo ser mentiroso con usted y decirle que siempre se gobierna para ayudar a todo el mundo. No, eso es falso. Es totalmente falso. O sea, incluso el Estado Social de Derecho gobierna es para generar un bienestar colectivo, pero superar los niveles de pobreza. Significa que el actor social viene siendo el pobre. ¿Se da cuenta? No, no necesariamente los estratos medios. Quiero ser claro en ese espacio. Muy bien, preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿ninguna? ¿Qué hubo, Gonzalo? ¿Preguntas, inquietudes? No, ninguna, lo veo tímido hoy. Listo, voy entonces llegando al cierre de este espacio. Y aquí, ¿de dónde parten las ideologías? Listo. Bueno, ¿qué significa partir? ¿De dónde inician? Entonces, ya lo habíamos visto. En un primer momento, parten de posturas económicas. Si a todos nos llegan a despedir, entonces yo voy a tener una solidaridad y mi ideología va a cambiar porque va a ser un docente desempleado. Significa que mi conjunto de ideas se van a transformar. ¿Listo? Pero quiero ser claro en esto. Las posturas económicas de los actores sociales. Quiero ser claro. De acuerdo a su postura, a su posición. ¿Listo? 2. Identificación de elementos comunes. ¿Qué me hace pertenecer a un grupo? Porque estamos viviendo la misma situación. Y 3, el enemigo externo. Esto es algo que hay que evitar totalmente, pero que existe en las ideologías. Cuando yo construyo un conjunto de ideas, siempre me voy a identificar con un grupo de personas que las aplican, ¿cierto? Y nos vamos a sentir identificados todos porque tenemos unas ideas similares y hacemos prácticamente las mismas cosas. Pero en las ideologías hay un pecado capital, que es el enemigo externo, que es la culpa de esta situación siempre va a ser de otro. Y aquí está el enemigo. El causante de mi posición económica es él el culpable. Entonces, el enemigo externo, y por eso tengo una intencionalidad marcada acá, y es que las diapositivas nos están mostrando a afrodescendientes, a afroamericanos, porque se les ha señalado al otro, al externo, al que no se parece a mí, el que no comparte mis ideas, es el enemigo. Entonces, en la ideología, la diversidad sexual, la diversidad racial, la diversidad teocrática o teológica en creencias religiosas se convierte en el diferente, en el que se culpa en las ideologías. ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? ¿Listo? Ah, claro, claro. Es que ¿por qué se robaron la moneda? El marranito de los ahorros se lo robaron. ¿Y quién se lo robó? Pues su primo. Ese primo que sabrá Dios de dónde vendrá, sabrá Dios. Aquí vienes que buscar empleo y se perdió. Él llegó y se perdió. La culpa es de él. Entonces, ojo porque las ideologías no investigan, no buscan la razón. Las ideologías señalan al otro, al diferente, al diverso. Está pasando hoy, donde se señala a la población asiática china como los culpantes. Y eso es un ejercicio ideológico, porque no estamos viendo los antecedentes, el desarrollo y los argumentos. Estamos cayendo en un ejercicio ideológico de culpar al otro de lo que me pasa a mí. Y es una falacia argumentativa. Preguntas, inquietudes hasta el momento, porque hemos llegado entonces al cierre de este espacio. Y sucedió en Europa, oiga, y es que el énfasis en este espacio de la ideología, por ejemplo, en el comunismo de 1848, el énfasis es el proletariado, el obrero. Así que, ¿quién es el enemigo? El patrón, el dueño de nada más ni nada menos que los medios de producción. En la anarquía, la culpa es del Estado, porque el Estado quiere regular al ser humano, porque tiene un énfasis en el individuo. Significa que las personas deben ser libres, no deben ser atadas. Así que el enemigo es el Estado. Vamos a revisar entonces el nazismo. En 1933, Adolfo Hitler pronuncia desde el Partido Nacional Socialista. Dice que el énfasis de beneficiar a la sociedad desde esta ideología es a la colectividad racial aria. Los que somos arios vamos a ser los beneficiados. Y el judío es el enemigo externo que tenemos que rechazar. Y lo mismo va a suceder con el fascismo. En el fascismo italiano lo que se va a decir es que tenemos que beneficiar a los italianos, más no a los extranjeros, ni mucho menos a quienes son judíos, quienes no comparten nuestro vínculo como europeos, quienes no comparten nuestras raíces.
Entonces, que hay en cuenta que acá estamos viendo un panorama muy superficial en donde se enfocan en un actor social a privilegiar y el enemigo viene siendo el que hay que exterminar. Y de fondo, ¿dónde está la economía? La economía termina beneficiando a quienes están dentro de los actores sociales y lastimosamente, quien es el enemigo externo es el rechazado, el dominado. En campos de concentración rusos como los Goliath, en campos de concentración de cámaras de gas y en procesos de fusilamiento público como sucedió en Italia. Entonces, al tener una ideología, ¿ya tiene enemigos? No. El problema de la ideología es que la ideología define socialmente enemigos. ¿Qué deben hacer ustedes? Analizar si realmente es el enemigo externo o si son problemas de la misma ideología. Por eso el neoliberalismo se va a disparar y se va a disparar porque el egoísmo va a permitir en este espacio que las empresas sean potentes de acuerdo a los actores sociales. Entonces, las empresas alemanas van a crecer. En el caso del nazismo, Bayer, entonces los experimentos de laboratorio fueron tan fuertes que permitieron desarrollar nuevos fármacos y por eso el neoliberalismo y la economía alemana, ¡pum!, repuntó, pese a haber tenido la Segunda Guerra Mundial. En el fascismo, vamos a encontrar entonces que la industria siderúrgica y la construcción de barcos se va a fortalecer, porque el fascismo invierte directamente en los actores sociales que mueven la economía italiana. Así que vamos a tener unas fábricas tan importantes como Fiat. De igual manera, los rusos van a empezar a fortalecer sus propios obreros especializados para poder fortalecer su propia industria. Entonces, que haya en cuenta que acá se beneficia a los mismos que comparten estas ideas para que sus economías sean sólidas, mientras que al externo lo aniquilan, lo persiguen, le expropian a beneficio de las ideologías. No siendo más, les agradezco por su tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Analizar, identificar cuáles son esas ideas que sostiene, cómo las está aplicando y a quién señala como un enemigo externo. Porque la idea es evitar caer tanto en ideologías y más bien revisar los argumentos. Les agradezco a todos por este espacio y no siendo más, nos vemos entonces la próxima sesión en 15 días. Un abrazo enorme para todos y recuerden, para adelante, no se bajen de ánimo. Que les vaya muy bien. Listo, cuídense muchísimo. Un abrazo enorme. ¿Listo? Que estén muy bien. Ya voy con sexto. No, voy